Por cuestiones logísticas, ya saben, se lo venimos comentando desde el principio de nuestro programa, quedó suspendida la inauguración de la muestra de Pineda Calderón, que va a ser mañana a la 1 de la tarde se va a inaugurar esa muestra en el Museo de las Hermandades de Alcalá. Y decimos que por cuestiones logísticas, ya saben ustedes cómo han estado estos días de agua y demás, nos hubiera encantado que hubiera estado Tilano y Juan Jorge García, nuestro invitado hoy, en esta noche, justo después, porque fue guionista de ese... Bueno, se han encontrado aquí, Juan Jorge, buenas noches, muchas gracias por venir. No hemos podido coincidir porque hubiera sido también, yo creo que una charla muy interesante de ver cómo se gestó todo aquello con tu tesina, que ahora vamos a hablar de ella, que es un libro que está publicado en Manuel Pineda Calderón, y ese reportaje que hizo la Asociación de Belenistas de Alcalá, que a su vez tú también pertenecías a ella, ¿no? Bueno, yo pertenecé, buenas tardes, buenas noches, no pertenecía, pero tengo allí buenísimos amigos, y la verdad es que en cuanto me pidieron la colaboración, sin dudarlo, porque lo que se pretendía era dar a conocer todavía más la figura de Manuel Pineda Calderón. Decimos que es una tesina, el libro Escultor Manuel Pineda Calderón, un libro que escribe Juan Jorge dentro de sus estudios de historia del arte, unos estudios que tú haces ya una vez que has hecho magisterio, me estabas contando, y decides, bueno, por el conocimiento que tenías, por haber sido también miembro activo en la Hermandad del Dulce Nombre, que se considera esa heredera material de todo lo que hizo Manolo, y bueno, te pusiste ahí a investigar y a darlo a conocer, porque no se había escrito antes nunca nada jamás. No, cuando yo terminé la carrera de Historia del Arte, la licenciatura, y me enfrenté con la tesina, decidí dedicársela a Manuel Pineda Calderón, porque era una persona bastante desconocida en el mundo de la imaginería, entre otras cosas porque, como sabemos, no tuvo ninguna obra en Sevilla Capital, que es lo que daba el trampolín a los escultores. La verdad es que es un imaginero de los más importantes de la posguerra en número de obras, equiparable a Castillo Lasturci y a otros de esa misma generación. Entonces, creo que merecía la pena. Y eso es verdad, no había ninguna obra dedicada a él íntegramente. Había muchos estudios, muchos artículos en revistas, cofrades sobre todo, pero una obra dedicada íntegramente a él no había. Y tuvimos la suerte de que pudimos encajarla en una prestigiosa colección, Arte Hispalense. Esta colección es de la Diputación de Sevilla y en esa colección están títulos tan importantes como Juan de Mesa, Pedro Roldán, La Roldana, Jerónimo Hernández. Entonces era idóneo meter ahí a Manuel Pineda Calderón para darlo a conocer. Cuando tú propones en la obra siempre cuando se hace una tesina hay un director, un profesor, o bien de un departamento concreto que es el que guía. Tú propones que vas a hacer esa tesina y cómo lo recibe ese profesor que te dirigió, no sé quién sería. Sí, pues la verdad es que en la facultad lo recibieron con mucho cariño y así incluso lo manifestó el profesor aquí en su prólogo. La verdad es que el profesor Teodoro Falcón, que no lo he dicho, y la verdad es que estuvo muy interesado por el tema. Sí. O sea, que cuando ya le sacaste, hombre, también es verdad que era inédito, era un trabajo prácticamente inédito. Eso es lo que te iba a decir, entre otras cosas, porque es que no había nada previo sobre el artista. ¿Cómo fue? Porque claro, ahí entraba un poco el conocimiento que tú tenías. Estábamos hablando también antes de comenzar que tú habías conocido a Manolo Calderón, que era como se conocía en Alcalá. Manolo Calderón, el escultor alcalareño, lo habías conocido en un contexto de la hermandad que cuando él muere, siendo viga, piedra angular de la hermandad, aquello casi que se cae, ¿no? Bueno, sí, yo conocí a Manolo, yo era un chiquillo y lo conocí en razón de que mis abuelos eran vecinos de la calle La Mina y tenían una gran amistad con él. Y bueno, yo de chiquillo pues entraba en el taller algunas veces y tal igual, lo propio, ¿no? Y
pues tenía como un referente o un poco de cariño hacia esa persona, ¿no? Un chiquillo pues ve a una persona que hace imágenes que están por la calle como un superhéroe, una cosa, ¿no? Tú sabes. Entonces, después ya, pues me integré en la Hermandad del Dulce Nombre, como tú has dicho, cuando Manolo Calderón muere. Él murió en el año 74 y yo me integré en el 75. Justo en la Cuaresma del 75, que José María Cerero, el que había quedado un poco en el timón de la nave del Dulce Nombre, pues tiró de mí y nos pusimos manos a la obra, porque sí, lo que tú dices, la hermandad se quedó un poco desprotegida, como cuando se muere un padre, ¿no? Que se queda la familia un poco fuera de contexto, así desubicada, pues un poco así se quedó el Dulce Nombre. Claro que del Dulce Nombre prácticamente el patrimonio, la idea, el estilo, paso, la propia imagen, la capilla, todo sale de la mano de Manolo Pineda Calderón. Efectivamente, el Dulce Nombre debe su impronta a Manuel Pineda Calderón, desde la imagen hasta todo lo que conforma el patrimonio hasta su muerte. Después ya se han ido haciendo cosas, evidentemente, pero ese gran patrimonio que él deja, que es el paso, la imagen, el paso, la capilla, bueno, pues eso es irrepetible, ahí está. Ahí está, y bueno, pues ahí quedó para el patrimonio también de nuestra ciudad. Escuchaba en el documental, que ya decimos, nos lo ha comentado antes Chilano, vamos a intentar, bueno, pues que se conformen, ¿no?, que se den las circunstancias para que podamos verlo también aquí en nuestra televisión. Creo que es interesante de ver, aunque ya tiene sus años y se ha avanzado también en el estudio. Jesús Mallado concretamente decía que Manuel Pineda Calderón, cuando se refería al Dulce Nombre, hablaba de la Virgen, no tenía que ponerle ningún apellido. Cuando Manolo decía la Virgen, se refería a la Virgen del Dulce Nombre. Hasta ahí llegaba la identificación absoluta con la hermandad y con ella. Efectivamente, pero eso se sigue manteniendo. Es decir, yo he estado, sigo siendo hermano, pero he estado integrado muchísimos años en la Junta de Gobierno, 20 y tantos años, 25 años, y cuando decimos la Virgen en San Sebastián, no solamente en la hermandad, en San Sebastián, todo el mundo sabe que no es ni la amargura, ni la esperanza, ni la Virgen de los Dolores, es el Dulce Nombre. Así, la Virgen a seca, pero es el Dulce Nombre. Y eso viene de esa costumbre que tenía Manolo de no llamarla con ninguna vocación, simplemente la Virgen. Y se sigue manteniendo. Tú te pones manos a la obra con esa tesina, que después se convierte en este libro, además en esta importante colección. Y bueno, ¿qué es lo que te encuentras, qué es lo que más te llama la atención de todo el trabajo que hiciste, que tú descubrieras de alguna manera, que tú no conocieras, porque también tuviste la fortuna, entre comillas, o no entre comillas, la fortuna en mayúscula, diría yo, de poder hablar y poder tener testimonio de muchos coetáneos de esas tertulias que se formaban? Manolo, en verdad, muere de un infarto, bueno, relativamente joven, hoy con 68 años, que eran muchas cosas por hacer en la vida. Claro, evidentemente. Sí, yo me relacioné con mucha de la gente que eran sus amigos, porque estaban integrados en la Hermandad del Dulce Nombre. Y ellos contaban muchísimas cosas que yo incluso he reflejado en la biografía, en este libro, y son muy curiosas. Hay una anécdota muy curiosa que también la reflejé, y es que era tremendamente despistado. Es decir, él estaba trabajando y se imbuía de tal manera en su trabajo que, aunque hubiera una tertulia y él estaba participando, pero él estaba completamente metido en lo que estaba haciendo. Podía participar en la tertulia, pero no se desviaba su atención de lo que estaba haciendo. Y un día, pues, tenía la costumbre de dejar las gafas así en cualquier sitio. Y empezó a buscar las gafas y no las encontraba y tal. Y, bueno, se formó un alborotillo por allí porque necesitaba las gafas para trabajar. Se las había quitado un momento y las necesitaba. Y cuando vino Aguilita a ver qué pasaba, el alboroto y tal, y resulta que es que tenía las gafas puestas aquí arriba. Aquí. O sea, era, bueno, como los genios, ¿no? Dice que los genios son bastante despistados en este sentido. Se habla mucho de, y no sé si esto también lo reflejas en el libro, bueno, él estaba muy apegado a Alcalá, él que era huérfano además siendo joven, vive con su tía o su prima, y quizás eso es lo que hace que no diera el salto
a la capital a ganarse la vida o porque aquí ya le empezó a llegar tanto trabajo que no tuvo la necesidad, independientemente de que fuera para Sevilla o para otros pueblos? Pues yo creo que después de todo lo que he visto y he estudiado y he leído y he conocido, que de todo un poco. Él era una persona muy del pueblo, muy de Alcalá, y aferrado a Alcalá y a sus costumbres. Tampoco le faltó el trabajo, porque a la vista está en su amplísimo catálogo de obras que tiene, hasta en Bilbao, en Ceuta, en fin, muchísimo por todas partes de España. Y entonces, bueno, no tuvo esa necesidad de venderse, porque realmente no se vendía, venían a buscarlo. He tenido la suerte de, ahora que estoy terminando la tesis, que habla sobre la obra genérica de Manuel Pineda Calderón, porque la tesina se dedicó solo a Alcalá, y he tenido la suerte de analizar bastantes cartas y suyas, tanto de él hacia afuera como las que él recibía. Y resulta que se demuestra ahí que la gente venía a buscarlo. Es decir, el boca a boca, entonces no teníamos las redes sociales como ahora, y entonces el boca a boca, la gente venía a buscarlo, a encargarle obras. Y bueno, no tuvo necesidad de salir él a venderse como imaginero. Su obra lo vendía. Dos Hermanas tiene muchísimas obras, en Aral incluso lo hacen hermano honorario, aquí en el Viso del Alcor tiene también la Virgen del Rosario, es decir, que él por toda la comarca, por todos los alrededores, tiene obras. Me gustaría preguntarte varias curiosidades que tengo, sí, las he leído. Pero no solamente en la comarca, porque por en Ceuta, sí, que está bastante lejos, tiene también bastantes obras, y en el País Vasco, en Baracaldo, tuvo, porque ya se han perdido, pero tuvo también, mandó varias obras, un Misterio Completo, un Nazareno, muchas obras. Y además las grafías de Manuel Pineda Calderón son tan características, o será que nosotros las conocemos, las hemos visto tanto, las hemos estudiado, que cuando vemos una imagen de Pineda Calderón la reconocemos inmediatamente. Claro, esto ocurre en realidad con todos los artistas, porque si vemos una obra de Juan de Mesa o de Pedro Roldán, enseguida nos vamos a lo que es característico en ese imaginero. Entonces, yo creo que es que cada persona tiene idealizada la imagen de Cristo o de María y lo plasma en sus obras, aunque luego le dé cierto toque para que no sean todas iguales. Y eso le pasa también a Manuel Pineda Calderón. Es verdad, sus obras se distinguen perfectamente por sus grafías, no hay duda. Los Cristos, además, es muy característico que separa el bigote, le deja sin pelo, digamos, le deja la comisura esta de aquí del centro. Son cositas que cada imaginero le va poniendo, ¿no?, a sus obras. Sí. Que va poniendo. Hay curiosidades, ¿no?, de la vida de Manuel Pineda Calderón, que uno cuando lee el libro y va escuchando y bueno, pues todas estas conferencias y todas estas cosas que se está haciendo. Por ejemplo, estuve en el taller de Ángel Magaña, que es un autor al que prácticamente le quitaron toda su obra porque tenía muchas cosas en Sevilla a principios del siglo XX, y cuando viene esta hornada de imaginero, prácticamente desaparece del mapa. Es verdad que quedan cosas repartidas por distintas partes de la geografía andaluza y española, pero en Sevilla, por ejemplo, no queda nada. Y ahí se habla de que aprende los rudimentos, pero él como que después coge un camino distinto, ¿no? Claro, porque él no tuvo una formación académica, digamos, reglada. No tenía un título de imaginero, ni de escultor, ni de nada, porque no había estado. Pero aprende los rudimentos, es decir, él sabe hacer una obra desde poner los bloques de madera hasta terminarla por completo con la policromía y el abrillantado de la policromía. Entonces, él aprende en esos talleres cómo se hace, pero después le da su toque. Es decir, la formación de Manolo Calderón es no autodidacta, porque en realidad aprendió en estos talleres, pero prácticamente es un arte innato en él. O sea, tiene esas habilidades y él las explota. También se habla mucho de los viajes, ¿no? Viajes que él va y se fija y estudia visualmente, bueno, por las formas de la escultura, Italia, Francia, Bélgica, Holanda. Es decir, que hace viajes por toda Europa, cuando entonces viajar no era cualquier cosa. Efectivamente.
Es cierto. Y además de todos los viajes, mandaba cartas y mandaba postales a sus amigos. Hay una amplísima correspondencia. Y es verdad, él hacía viajes casi siempre culturales. También hizo algunos recreativos, pero bueno, casi siempre culturales. Y movido por esa curiosidad innata que él tenía para conocer cosas y después hacer crecer su aprendizaje, ¿no? Su tesoro artístico interior para luego manifestarlo. Sí. ¿Tú notas que desde entonces, desde que salió esta tesina, después vino, bueno, la conmemoración, no sé si fue coetáneo, la conmemoración del 25 aniversario de su muerte, después vino el centenario que se hizo, ¿no? Y sirvió esta tesina para hacer ese guión de este documental? Bueno, pues cómo se ha ido extendiendo y se ha ido haciendo apostolado de la obra de Pineda, no solo de Alcalá, sino de todo. ¿Se conoce ya, se valora, o esto es una cosa que hay que seguir sembrando? Porque es verdad que las personas que eran de una edad ya faltan, ahora vienen otras generaciones y también les suena un poco lejano. ¿Esto es una cosa que tiene que ser continua, que se tiene que reivindicar la figura de Manuel Pineda Calderón continuamente? ¿O quedan ya las obras y las historias en esto? Yo creo que sí, que hay que seguir reivindicándola. El libro la tesina, se publicó al hilo del centenario del nacimiento, porque el libro se metió en imprenta en 2005 y se presentó en febrero de 2006 en los actos que el Ayuntamiento había preparado para ese centenario de su nacimiento. Pero es verdad lo que tú dices, hay que seguir machacando, insistiendo en dar a conocer la figura de Manuel Pineda Calderón, porque claro, estamos hablando de un imaginero que no tiene nada en Sevilla. En Sevilla tú sabes que hay multitud de obras escritas de todas las cofradías, de todos los imagineros, de muchísimas. Estamos saturados de cosas de Sevilla, afortunadamente. Pero un imaginero que no ha tenido nada en Sevilla, pues si no lo damos a conocer y lo publicitamos nosotros, ahí está la labor. Hay una razón real, no real, sino una razón, bueno, pues que sea fehaciente de por qué él no colocó, porque no estaba en esa pelea, por decirlo entre comillas, porque bueno, aparecen autores, bueno, se ven autores muy diversos, claro. Pero es verdad que, por ejemplo, Castillo Lastruzzi es un imaginero que desde los años 20 está ahí, Illanes, Sebastián Santos, es decir, los tres grandes primero de la posguerra, después ya se van incorporando algunos más, Buiza y demás, Ortega Bru. En ese momento, ¿por qué Pineda no puede encajar ahí? No hay ninguna cofradía que mire a Alcalá y diga, oye, nosotros queremos una obra de este hombre. Bueno, yo tengo una teoría. Porque hasta Fernández Andes y bueno, pues otros autores que han dejado obras en Sevilla, como El cautivo de Santa Genoveva o La Virgen de las Mercedes, que bueno, aparte de eso tampoco tienen más, ¿no? Y demás, ¿no? Sí. Es decir, que llama la atención. Yo tengo una teoría y es que, como tú como cofrade también sabes que en este mundillo somos muy puristas, hay gente muy purista. Y entonces Manuel Pineda Calderón no tenía un título universitario. Es decir, como lo digo de manera que se entienda, parece que da más prestigio si te hace una obra un autor que además de ser bueno, pues tenga unos avales universitarios porque tiene su título, sus estudios y tal y cual. Bueno, pero entonces también los autores tenían ahí, bueno, venían casi de talleres, ¿no? O sea, tampoco que sean personas que tuvieran esa formación. No sé si es que le cogió como fuera, no tenía esa ambición, por decirlo de alguna manera, porque sí. Después sabemos que hay enemistades entre unos y otros porque unos se quitan obras de otros, de uno y de otro, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor con Manolo no pasa estas cosas, ¿no? Claro, es lo que te dije antes. Él no tuvo necesidad, porque la gente venía a pedirle obras. Y realmente, si vemos el catálogo y vemos la fecha, es que no paraba. Él siempre tenía más de una obra entre manos.
y es que tampoco daba más abasto, porque Claro. no tuvo tampoco no formó una escuela. Una escuela. Entonces... no tenía un taller, como se llamaba, de tener varios... Efectivamente, estuvo José María Cerero con él muchos años, pero realmente José María es otro estilo distinto y no tiene, no se le puede considerar tampoco un discípulo directo, aunque sí aprendió todo lo que sabía de Manuel Pineda Calderón. Lo que quiero decir con esto es que como él hacía las obras de su propia mano, de principio a final, pues realmente tampoco tenía tanto tiempo. Si comparamos, por ejemplo, con Castillo o con otros imagineros de la época que también hicieron multitud de obras, pues muchas veces los discípulos del taller hacían gran parte de la obra, o por lo menos las partes menos nobles, por llamarlo de alguna manera. Y el imaginero, el maestro, se dedicaba a lo verdaderamente llamativo, mascarilla, las manos... Entonces, aquí no era el caso. Y aún así, como te digo, si vemos su catálogo y las fechas, no paraba. Él siempre tenía varias cosas empezadas entre manos y las terminaba siempre a tiempo. Era difícil que fallara en una entrega. Bueno, decimos que murió joven, ¿no? Con 68 años, pero quizás ya no tuviera esa ambición o tuviera, no sé si dejó alguna obra inacabada, inconclusa, si tenía entre manos algo cuando a él le da ese infarto que acaba con su vida, o ya también en ese momento está en salida ya más próximo a jubilarse, por decirlo de alguna manera, que a seguir haciendo algún tipo de obra. Yo creo que él no se pensaba jubilar y avala esta opinión mía porque 2 días antes, había estado visitando pueblos para contratos nuevos. Es decir, el mismo Jesús Mallado lo cuenta, que lo había llevado en coche, él no tenía coche, y se valía de los amigos, y Jesús Mallado lo llevó a diversos pueblos porque tenía trabajos que ver. Entonces, en el taller quedaron algunas cosas que estaba restaurando. Y las terminó José María. Otras se quedaron inconclusas, pero la gran parte de lo que quedaba lo terminó José María Cerero. Es una buena oportunidad ahora, ¿no?, para en este cincuentenario de la muerte seguir reivindicando y seguir descubriendo matices, porque yo creo que es una figura tan legendaria en este caso que todavía quedan muchas cosas por ver y descubrir, ¿no?, de Manuel Pineda Calderón, incluso de rescatar, ¿no?, porque es lo que hemos hablado, ese misterio tan bonito que hizo para Baracaldo, que ha quedado disperso y en algunos casos incluso guardado en almacenes, ¿no? Sería bonito, ¿no?, poder rescatar alguna obra de esta índole, ¿no? Cuando yo empecé los estudios de la tesina, tenía un contacto en el País Vasco y a través de este contacto conseguí las primeras fotos de lo que quedaba del misterio del descendimiento. El descendimiento tenía un montón de figuras, tenía el Cristo a medio descender porque estaba en el momento en que estaba ya con una mano desclavada y estaba siendo descendido por los 2 varones. Entonces tenía el Cristo, los 2 varones, la Virgen, San Juan, la Magdalena, 2 santas mujeres arrodilladas, es decir, era una pasada, un misterio completo. Y como te digo, cuando me mandaron los amigos las fotos, que fueron las primeras que se hicieron de aquello, hubo que buscar dónde estaba, investigar por allí, ponernos en contacto con los herederos de los que encargaron ese misterio, que todavía vivían, y me carteé con ellos y tuvimos una grata correspondencia. Pues resulta que cuando me mandaron la foto, el Cristo, solo quedaba el Cristo, y el Cristo estaba en el coro de la iglesia, entre unos, no me he traído la foto porque era muy curiosa, entre unos papeles, entre unos cajones, allí, bueno... ¿Arrumbado? Arrumbado, efectivamente, arrumbado. Yo pregunté en aquel momento si aquello era susceptible de traerlo a Alcalá. Y me dijeron que no, porque estaban pretendiendo hacer un museo diocesano, parroquial, tú sabes. Y total, que no hubo forma. Creo que lo han restaurado y que ahora está ya en mejor estado. Sí. Es una buena noticia dentro de que se perdió lo que era el conjunto. Bueno, también se han alterado, ¿no?, algunas de las obras a lo largo de la historia de Manuel Pineda Calderón. Por ejemplo, vamos a tener en Alcalá estos días
parte del misterio de la borriquita de Dos Hermanas, que además tuvo incorporaciones de imágenes, ahora ha tenido hace poco otras, que de hecho de un imaginero que es vecino de la hermandad. Quiero decir que no se ha respetado, digamos, siempre esa obra original. Esto es algo que no es que pase con Pineda, pasa con muchos, ¿no? Claro, esto ocurre a diario con cualquier imaginero. De hecho, en Sevilla estamos viendo que hay cambios de misterio, entonces esto es muy normal, porque cambia la gente de la Junta de Gobierno, cambian los gustos artísticos. Estamos hablando que han pasado ya un montón de años. Y recuerdo ahora mismo el caso del Cristo de la Amargura de Dos Hermanas. La Amargura de Dos Hermanas, él hizo la Virgen y un Cristo descendido ya en su regazo. No exactamente una piedad, porque la Virgen está de pie, pero bueno, ese tipo de iconografía. Y en un momento determinado, la hermandad decide restaurar el Cristo, lo traen a Alcalá y se restaura. Lo restaura José María Cerero, y resulta que posteriormente, unos años después, la hermandad decide sustituirlo. Bueno, pues ahora mismo el Cristo que hay no es el que tenía Manolo, la Virgen sí. ¿Encaja con la Virgen? Bueno, claro, vale, pero no es el conjunto que Manolo ideó. Y el Cristo está en un monasterio, en un convento de clausura de Dos Hermanas. De Dos Hermanas. Bueno, estas cosas pasan y demás. No sé si lo he leído, Juan, ya por ir cerrando, o lo he escuchado como... Él no solo no era una persona vanidosa hasta el punto de, como decimos, de competir, sino que admiraba los valores artísticos de otros escultores de la época, y que muchísimo la imagen de Jesús de Alcalá. No sé si eso es así o es una leyenda, o si tú tenías conocimiento de este impacto que le causó, porque de hecho hay imágenes del Nazareno, no sé si el Gran Poder de Tocina, ahora no recuerdo exactamente, que bebe mucho, ¿no? Que intenta como reflejar y hacer esa postura, esa manera, ¿no? devota que tiene Jesús, que es de Antonio Illani. Sí, sí. Él, como buen artista, no le duelen prendas a la hora de decir lo que es bueno y lo que es malo. A la hora de admirar lo bueno, lo admira y punto. Es verdad, él tiene varios nazarenos, y algunos muy buenos. Yo creo que no están suficientemente valorados los nazarenos de Manuel Pineda, así como los crucificados sí lo están, los nazarenos no lo están tanto, y creo que hay algunos muy buenos. En Constantina me viene a la cabeza, hay uno bastante bueno. Sí, es verdad, pero tenemos que tener en cuenta que es que él bebe también de la tradición barroca de Sevilla, es decir, tenemos ahí al Gran Poder, tenemos ahí a Pasión, es que eso, todos los imagineros van ahí, a esa fuente, y él pues también, ¿no? Claro. La verdad es que la figura de Manuel Pineda Calderón nos da para mucho, y me alegro también sobremanera que haya estado aquí Juan Jorge García, porque además, bueno, pues fue de los primeros, ¿no? que escribió el primero, que escribió esta tesina, que está además con tesis todavía, que esto, bueno, pues tiene su trabajo y su investigación, y bueno, porque ahora parece que sí, ¿no? Que se está haciendo, o que ahora se va a inaugurar esa gran exposición que quedó huérfana, ¿no? Porque siempre hemos dicho, esa primera del 25 aniversario, después no hicieron justicia, ¿no? Sobre la figura de Manuel Pineda Calderón. Ahora parece que sí se está haciendo, ¿no? Se está buscando esa manera de reivindicar esa obra, más allá de lo que conocemos de Alcalá, evidentemente, claro, porque en Alcalá es súper apreciado. Claro. Claro, el problema es que las hermandades, y tú lo sabes, son a veces reacias a mandar obras a una sala de exposiciones, que no sea un templo. Entonces, claro, ahí viene la dificultad. ¿Cómo podemos reunir fuera de un templo imágenes de culto? Ahí está la disyuntiva, de la cuestión, ¿no? claro. Sí. Y por eso muchas veces, como tú dices, no han sido exposiciones, vamos a llamar completas, ¿no? Que den una visualización completa de lo que es la obra de Manuel Pineda. Porque sí, aquí en Alcalá conocemos lo que hay, que es mucho, pero claro, de fuera conocemos poco. La verdad es que muchas veces, o incluso nos ha dado la sensación que ha sido profeta en su tierra y fuera de ella. Dos Hermanas le tiene un aprecio tremendo, como hemos hablado,
tiene calle incluso rotulada, Manuel Pineda Calderón, es decir, que estamos hablando de un escultor que según qué sitio, donde además ha calado devocionalmente su imagen, apreciadísimo. Sí, es verdad. En Dos Hermanas le tienen muchísimo aprecio en las hermandades que tiene obras y también en algunas que no tienen obras. En Dos Hermanas incluso la Veracruz restauró el Cristo antiguo, que era de pasta de esta antigua, quiero decir, de papelón. Que el Cristo estaba en un estado que había que cuidarlo mucho y en aquella época las técnicas que había tampoco eran como las que hay ahora, desafortunadamente. Y le tienen muchísimo aprecio, porque además no solamente, siempre conocemos las obras que hace, pero es que restauró muchísimas obras. Restauró muchísimas obras y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque en aquella época los imagineros, no solamente Manuel Pineda, casi todos lo hacían, o prácticamente todos, los imagineros cuando restauraban una obra siempre ponían un poquito de su parte, claro. Cosa que ahora no se puede hacer, no se debe hacer, pero es que antes se hacía. Todos los imagineros ponían un poquito de su parte y dejaban su sello en lo que tocaban, ¿no? En la obra, claro. Ahora ya eso es impensable, se hace como una restauración más científica y se busca además incluso lo anterior, incluso eliminan reposiciones que se han hecho. De todas maneras, decimos, fue un hombre con una... conocerlo. Me decías que el entierro fue, bueno, un acontecimiento. Sí, el entierro fue un cortejo largo y muy sentido, porque fueron todas las hermandades con sus estandartes, fueron personas que vinieron de fuera, de muchas hermandades que él conocía y le tenían mucho aprecio, como por ejemplo las de Dos Hermanas, que estaba muy cerca, evidentemente, y alguna también de Araal, que también tenía allí grandísimos amigos. En Morón de la Frontera, que conserva todavía, vive gente que fueron muy amigos suyos y que le tienen un gran cariño y un gran aprecio. Es más, con las personas de Morón también he tenido yo mucho contacto a la hora de hacer todos estos estudios y están siempre encantados de hacer cualquier cosa que se les pida por Manuel Pineda Calderón. Juan, dos cositas ya muy rápidamente. El libro está descatalogado, se puede conseguir, se puede comprar. Yo sé que en la biblioteca está. Yo creo que se puede comprar todavía. Al menos en Diputación creo que se puede comprar. Sí. En librería no lo sé si queda ya o no, pero en Diputación creo que lo tiene todavía. Pues el escultor Manuel Pineda Calderón, esta tesina que sirvió para finalizar los estudios de Historia del Arte de Juan Jorge García, bueno, pues un libro imprescindible también para conocer la historia y la trayectoria de Manuel Pineda Calderón. Juan, no quiero que te vayas sin el regalito para nuestro invitado en estos días, Gloria Bendita, que es un incienso, pone incienso de Sevilla, pero está hecho en Alcalá, ¿vale? Que nos lo han regalado a nosotros y nosotros pues evidentemente queremos regalárselo a las personas que vienen y tienen esta delicadeza de venir hasta aquí, además en estos días de lluvia como hemos tenido más aún, ¿no? Bueno, pues en redes sociales lo pueden encontrar, Instagram y Facebook, ponen ustedes Gloria Bendita y ya se pueden poner en contacto y les dicen cómo adquirirlo. Yo creo que te lo lleves, que te gustará poner incienso, ¿no? En casa. Claro, claro. Ahí huele además extraordinariamente bien. Y yo creo que no hay mejor manera de acabar este programa pues que hacerlo con la Virgen, ¿no? Como hemos hablado, la Virgen a seca, la Virgen del Dulce Nombre, que era la gran devoción y para la que trabajó tantísimo, ¿no? En la hermandad Manuel Pineda Calderón. Claro, en realidad él era soltero, como ya sabemos, y además se quedó huérfano muy pequeño, con lo cual la Virgen fue, no quiero decir su novia porque sería una herejía, pero su gran amor platónico de toda la vida. Él vivía para la Virgen, todo lo que hacía, lo mejor para la Virgen. Siempre estaba... Pues con la Virgen del Dulce Nombre nos vamos a marchar en este programa recordándoles que la semana que viene vamos a estar, sobre todo vamos a dedicarle bastante tiempo a esa inauguración, a esa exposición. Recuerden, es mañana, este viernes,
a la 1 de la tarde. Si nos ven en la reposición o el domingo, pues ya saben que pueden ir a visitarla, que va a estar durante todo un mes, que vamos a dedicarle esta parte porque queríamos hacerlo por la inauguración. Vamos a estar allí, vamos a conocer todo lo que es la exposición y todo lo que se ha traído, que es mucho. Y después al final, cuando acabe, pues va a haber otro Cineforum con ese reportaje, ese vídeo que se hizo por el 25 aniversario de la muerte de Pineda Calderón. Vamos a traer aquí a sus autores, sus guionistas, para también poner un poco el contexto de lo que va a ser este mes dedicado. Ya saben que todo este trimestre prácticamente se está dedicando al reconocimiento de la obra de Manuel Pineda Calderón, que se cerrará el 30 de diciembre, como cada año, con esa misa de requiem, esa misa de recuerdo del gran escultor imaginero alcalareño. Y por eso, pues nosotros nos marchamos con la Virgen del Dulce Nombre, con la Virgen, con la gran devoción y con ese gran tesoro que nos dejó, no solo con la Virgen, sino con todo lo que hizo para la hermandad Manuel Pineda Calderón. Le emplazamos al jueves que viene, seguimos hablando de Manuel Pineda Calderón, seguimos hablando de nuestras cofradías y seguimos disfrutando de Alcalá Cofrade. Hasta entonces, sean felices.